Carolina Grufat y les voy a presentar el proyecto de alfabetización en datos, habilidades para una ciudadanía digital ampliada. Este es un proyecto que llevamos adelante desde el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, con un financiamiento del Fondo Sectorial de Educación. En mi caso, bueno, yo me desempeñé como corresponsable del proyecto junto con Carolina Guerre y a su vez también como investigadora con María Fernanda Martínez. Con Fernanda habíamos participado de la Winter School del año 2019 y bueno, a partir de la apertura de la convocatoria del fondo presentamos nuestra idea de proyecto, a la que se presentaron también otras más de 40 ideas y después quedamos preseleccionadas en un total de 15 o 16 ideas para desarrollar el proyecto. Y bueno, finalmente quedamos seleccionados para desarrollarlo. El proyecto quedó seleccionado en diciembre del 2019, pero recién pudimos iniciarlo en septiembre del año 2020 por la pandemia, que fue cuando empezamos a planificar y a diseñar las secuencias didácticas de los talleres. Pero bueno, concretamente se desarrolló entre marzo y diciembre del año 2021. El objetivo del proyecto fue indagar en el desarrollo de habilidades que están vinculadas a la alfabetización en datos, en estudiantes de instituciones secundarias, entendiendo que este tipo de alfabetización contribuye a ampliar y a fortalecer lo que es la alfabetización digital y la ciudadanía digital. Cuando nosotros hablamos de alfabetización en datos no nos referimos tanto a cuestiones vinculadas al tratamiento de datos personales o ciberseguridad, sino a las habilidades, al conjunto de competencias o de habilidades que necesitamos para acceder, interpretar, evaluar críticamente, usar datos con sentido ético, y en particular datos abiertos que se promueve también su reutilización, ¿no? A los fines de distintos fines, académicos, de sociedad civil, en particular como objetivos específicos. Nosotros queríamos plantear un concepto de alfabetización digital que no se quedara solamente en los aspectos de las habilidades técnicas, de uso de bases de datos o de visualizaciones de datos, sino también entender que había habilidades cognitivas que estaban vinculadas a poder formularse preguntas a partir de los datos, poder generar conocimiento nuevo, nuevas miradas, y también habilidades socioemocionales, que habíamos estado trabajando también en el marco de la Escuela de Invierno, y que también vinculado al trabajo en equipo y al trabajo con datos, nos parecía una dimensión fundamental de esta alfabetización. El diseño metodológico que nos planteamos tenía que ver con la realización de talleres como intervención pedagógica. Estos talleres que realizamos con estudiantes de 16 años de distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, de Montevideo y de Santiago de Chile, fueron talleres virtuales, producto un poco del contexto de la pandemia, que se desarrollaron entre abril del año 2021 y diciembre del año 2021. En el caso de Argentina, estos talleres fueron casi íntegramente virtuales, porque se realizaron en marzo y abril, y en ese momento estudiantes, docentes estaban cursando en modalidad virtual, pero en el caso de los liceos de Montevideo y en el caso de la Escuela de Santiago de Chile, los estudiantes y los docentes estaban presencialmente en las escuelas, y nosotros estábamos de manera virtual, de manera remota. Entonces, eso generó una modalidad algo diferente en cada escuela. Puntualmente, la secuencia de los talleres, que eran 4 talleres de unos 90 minutos aproximadamente cada uno, implicaba trabajar con una consigna, con un material
estandarizado, a partir del cual, y a partir del análisis de ciertos recursos, de bases de datos y de visualizaciones, los equipos de estudiantes podían ir analizando y generando sus producciones y realizar también ciertas presentaciones de eso que iban produciendo, ¿no? Cada equipo podía elegir para trabajar entre los materiales de 6 ejes temáticos: salud, economía, derechos humanos, cultura, ambiente. Y bueno, y en cada país trabajamos con bases de datos y con visualizaciones de cada país, ¿no? Vinculados a lo que cada contexto teníamos disponible. El estudio exploratorio del desarrollo de estas habilidades se realizó en base al análisis documental de esas producciones que fueron generando los grupos de estudiantes, y en base también a la observación participante de ciertos momentos de presentación y de socialización de lo que se iba generando, y también del análisis de datos de una encuesta inicial que hicimos. Para poder analizar esas producciones desarrollamos una matriz de progresiones de aprendizaje, que la elaboramos en base a una matriz que ya había desarrollado la Red Global de Aprendizajes, para 6 competencias, y que en nuestro caso la adaptamos a los fines de nuestro proyecto en torno a dos competencias en particular que incluían una cantidad de dimensiones. Estas 2 competencias, por un lado, tenían que ver con habilidades de lo que llamamos pensamiento crítico con datos, y por otro lado habilidades socioemocionales. La idea de integrar estas distintas dimensiones, bueno, tenía que ver con poder ir más allá de ciertos abordajes clásicos que había en torno a las competencias y a las habilidades digitales, que era abordar separadamente habilidades técnicas de habilidades blandas, o habilidades duras de habilidades blandas. Y bueno, en este sentido se planteó y se elaboró una rúbrica con progresiones de estos aprendizajes que busca no solamente integrar estas distintas dimensiones, sino también incorporar a la ciudadanía digital como una dimensión propia de cada una de estas competencias. A nivel de productos, el proyecto nos permitió desarrollar, bueno, esta matriz de aprendizajes, de habilidades de alfabetización en datos, junto a otra cantidad de recursos, tanto, bueno, una curaduría de bases de datos y de visualizaciones y de recursos adaptados a cada país para cada uno de estos ejes, con una perspectiva de género y en contexto también de COVID, vinculado a problemáticas de lo que era la pandemia. También, por supuesto, bueno, también hay disponible un documento de trabajo en base a los resultados del proyecto. En cuanto a las conclusiones, lo que observamos fue que con la aplicación de estas intervenciones, de estos talleres similares en los distintos contextos, se produjo el desarrollo de las habilidades de alfabetización en datos, más allá de la diversidad de contextos socioeconómicos y de los contextos nacionales. Lo que observamos también es que cuando se daba una continuidad curricular y una continuidad del equipo docente, estos aprendizajes se consolidaban o se expandían un poco más. Y luego, puntualmente, en cuanto a las habilidades, hubo algunas habilidades que se desarrollaron de manera más extensiva o con mayor profundidad, tales como la lectura, la interpretación de datos, o por ejemplo la identificación de patrones y de asociaciones a partir de los datos, o el hecho de desarrollar nuevas miradas sobre los problemas, o de articular perspectivas globales con perspectivas locales. Y por otro lado había otro conjunto de habilidades que, si bien se desarrollaban, requerirían un mayor andamiaje o una continuidad para poder afianzarse y consolidarse. Esto fue el caso de lo que tenía que ver con construcción de conocimiento nuevo a partir de los datos, y a su vez con poder pensar el uso de esos datos para intervenciones, acciones, políticas públicas, ¿sí?, que pudieran también devenir en acciones concretas. En cuanto a la contribución para el sistema educativo, bueno, la transferencia de estas competencias, de estos conocimientos a cada uno de los centros que participaron,
nos parece un objetivo a destacar, en particular porque al estar a distancia, esto también requirió involucrar centralmente a los equipos docentes, para que eran los que desarrollaban las dinámicas presencialmente, estando nosotros también virtuales. Y bueno, y a su vez el desarrollo de un abordaje específico que pudiera ahondar en las características pedagógicas de este tipo de alfabetización en datos, de este tipo de habilidades, también constituye un aporte innovador del proyecto. Además de los recursos, distintos tipos de recursos generados, la curaduría de bases de datos, de visualizaciones para cada uno de los temas. Por último, en cuanto a las proyecciones o desarrollos a futuro, nos parece interesante destacar que, bueno, sería importante darle alguna continuidad a este tipo de aprendizajes, tanto de los estudiantes como de los docentes, en distintos espacios de formación complementaria, y a su vez poder escalar quizás en nuevos contextos nacionales o distintos tipos de instituciones, la experiencia para poder testear también con las guías y con las rúbricas, bueno, mayor evidencia y poder generar un mayor alcance del desarrollo de habilidades. Por último, también la posibilidad de elaborar diseños curriculares que vayan incorporando este tipo de secuencias didácticas, nos parece también un aspecto a mencionar y a destacar, bueno, como conclusión de la experiencia. Como conclusiones observamos que el desarrollo de similares intervenciones de los talleres produjo el desarrollo de este tipo de habilidades de alfabetización en datos en diferentes contextos socioeconómicos y nacionales. En particular, en los casos en los que los talleres se desarrollaron dentro de un mismo espacio curricular y con un mismo equipo docente, estos aprendizajes pudieron extenderse con mayor profundidad y alcance. En cuanto al desarrollo de las habilidades, vale la pena diferenciar un conjunto de capacidades que se lograron extender hacia mayor cantidad de estudiantes y de grupos, entre ellas la de lectura, interpretación y evaluación de datos, por ejemplo, o también la habilidad de identificación de patrones y de asociaciones a partir de los datos. Otras competencias que también se vieron más extendidas o con mayor alcance fueron las que tenían que ver con poder generar una nueva mirada sobre esos problemas sociales a partir de los datos, que constituye ya una dimensión más vinculada a ciudadanía digital. En cuanto a las dimensiones que quizás no se desarrollaron con tanto alcance y que requerirían un mayor andamiaje y continuidad para poder consolidarse, encontramos, por un lado, las capacidades de poder generar conocimiento nuevo a partir de los datos, o de plantearse nuevas preguntas, o pensar en posibles otros usos de las visualizaciones o de los datos, y por otro lado el poder vincular lo analizado con respecto a toda esta información para poder tomar decisiones, para poder desarrollar acciones o intervenciones de políticas a partir del análisis de los datos. En estos casos lo que vimos es que los grupos que tenían conocimientos previos podían desarrollar con mayor profundidad y alcance este tipo de habilidades que ciertamente no se presentaban quizás en la totalidad de los grupos.